En este clip vamos a ver sobre diseño en las redes de distribución para la cadena de suministros. Los acompaño a seguir esta sesión. Bien amigos, continuando con nuestras sesiones, vamos a hablar ahora del diseño de redes de distribución. Esto dentro del mismo tema de logística en la cadena de suministros. Hasta la clase anterior hemos hablado sobre el transporte y cuál es su papel fundamental en las cadenas de suministro. Y bien, entonces el diseño de redes no está ajeno a este concepto, ya que estas redes van a ser básicamente los canales a través del cual el transporte va a ejecutar su servicio, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, ¿sí? Entonces debemos saber también que el comportamiento de los mercados hoy en día, el comportamiento de la demanda en sí, está exigiendo que las redes de distribución sean redes flexibles. ¿Para qué? Para que las empresas puedan adaptarse rápidamente a los cambios en estas fluctuaciones de la demanda. Bien, entonces actualmente el rey, si se quiere utilizar ese término, es el mercado, ¿no? A lo que anteriormente podemos decir que todo estaba enfocado en cuanto al cuidado de la manufactura, a que básicamente el enfoque sea el que se tenía como herencia de la era industrial. Estamos hablando de un enfoque, una estrategia push, ¿no? O empujar. Pero lo que nosotros debemos hacer ahora con el rediseño o el diseño desde cero de redes de distribución es enfocarnos en las estrategias que se basan en el cliente, ¿no? En el consumidor, y esa estrategia las conocemos como una estrategia pull o jalar, ¿no? Entonces, partiendo de ello, ¿no? Tiene que ser esa la visión que debemos enfocar a nuestro sistema o a nuestras redes de distribución, ¿no? Entonces, es un principio bastante básico a la hora de pensar en diseñar o rediseñar redes de distribución. Ojo que muchas empresas, como les digo, todavía mantienen la cultura o la estrategia push para su sistema o su cadena de distribución, ¿no? Dentro de la cadena de suministros. Bien, entonces, al momento de que nosotros ejecutemos un análisis previo para un diseño de la cadena de suministros, es importante tener en cuenta estos 5 elementos de análisis. Primero, el número y la localización o ubicación de los puntos de distribución. Es importante definir si se requiere un número determinado de centros de distribución, ¿no? Si ya tenemos, hay que determinar si son los suficientes, de repente necesitamos más, o los que tenemos son muy pequeños, necesitamos ampliar su capacidad, ¿no? Y de repente también la cantidad que tenemos de centros de distribución no es la suficiente para cubrir una determinada demanda. Entonces hay que pensar siempre al momento de rediseñar las redes o de diseñarlas, cuál es el número de puntos de distribución y cuál es la ubicación de cada uno de estos en función a la demanda, ¿no? Y en realidad no está de más también pensar en otros factores que estén involucrados incluso desde el punto de vista de diseño de plantas, ¿no? Porque ojo que no olvidemos que las plantas también constituyen centros operativos desde los cuales se transportan productos o materiales, ¿sí? Entonces es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es la productividad, ¿no? Si hablamos de productividad, estamos hablando de poder tener en cuenta cuáles son las oportunidades que se tiene para hacer más productivas las capacidades de la ruta, ¿no? ¿Qué inversiones se deben hacer, ¿no? Y qué costos están asociados a los centros de distribución actual, por decir. Entonces, si nosotros queremos hacer más eficiente lo que tenemos, pues obviamente toca pensar y evaluar la productividad de cada uno de estos centros de distribución. Y si no los tenemos, pues es importante hacer un estimado, un análisis estimado de cuál es nuestra perspectiva con respecto a la productividad y la eficiencia de cada uno de estos centros de distribución. Otro elemento de análisis importante son los esquemas de operación, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de operar, ¿no? Recibir la carga,
almacenar directamente productos o solamente estar en el camino, en la ruta, ¿no?, de los centros de distribución. Es importante definir porque esto nos va a permitir determinar cuáles van a ser nuestras necesidades en cuanto a equipo, a infraestructura, a personal, ¿no? Si sabemos que vamos a tener de por sí la necesidad de descargar carga de gran volumen, de repente es necesario invertir en un montacargas, ¿no? Y obviamente este montacargas no se maneja solo, hay que pensar en la posibilidad de involucrar a un chofer dentro de nuestra planilla. Ahora bien, también es posible que nosotros pensemos en la posibilidad de tercerizar el servicio de repente, ¿no? Si hablamos puntualmente de este caso de la necesidad de un montacargas y su montacarguista. Obviamente también los suministros de combustible, los repuestos, ¿no?, una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta de acuerdo al esquema de operación. Otro punto a tener en cuenta es el rol de los centros de distribución, ¿no? ¿Qué tipo de centro de distribución vamos a tener, ¿no? Centros de distribución que estén catalogados de acuerdo al nivel que tenemos dentro de nuestra organización, centros de distribuciones que pueden abastecer a toda una zona, a una macroregión, como también centros de distribución dedicados al minoreo, ¿no? Y si hablamos del otro lado también de la cadena, de repente podemos tener hubs de distribución de productos para cada una de nuestras tiendas finales, ¿no? O también podemos tener almacenes donde se puede ejecutar un picking de repente, elaborar los pickings diarios y después de repente programar transportes de manera secuencial a lo largo de un periodo de tiempo dado. Entonces hay que determinar cuál es el rol de cada uno de los centros de distribución que nosotros vayamos a implementar en nuestra red, ¿sí? Otro elemento a tener en cuenta son los escenarios, ¿no? Y los escenarios están en torno al análisis que podamos hacer de la demanda, ¿no? Los escenarios nos permiten determinar qué tan factibles son los momentos de demanda futura, ¿no? Y cuáles son los efectos de esta demanda en dichos escenarios, ¿no? Es importante determinar eso. ¿Por qué? Porque el escenario en cual nos podamos ver involucrados puede determinar de manera crítica cuáles van a ser los desempeños de nuestros centros de distribución implementados en la red. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos la implementación o la construcción de un centro de distribución en una zona que puede estar convulsionada socialmente, entonces puede ser un riesgo al cual nos vamos a ver involucrados al no haber hecho un adecuado análisis de los escenarios al momento de diseñar la red. ¿Sí, señores? Entonces, hasta ahí el punto del análisis previo. Y ahora vamos a ver lo que son los elementos de decisión a la hora de diseñar o rediseñar una red de distribución. En ese sentido, debemos tener en cuenta 4 elementos de distribución importantes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos por un lado, lo primero en que debemos pensar es en la estrategia de negocio, ¿no? La estrategia de negocio, determinar cuál va a ser nuestra estrategia como red de distribución. También para ello en la parte... Bien, entonces vamos a hablar ahora de los elementos de decisión a la hora de pensar en diseñar o rediseñar una red de distribución. En principio hablamos de la estrategia de negocio y pues debemos saber que antes de iniciar el estudio y la modelación de una red en particular, debemos saber claramente cuál es la estrategia de nuestro negocio. Esto podría parecer de repente un concepto separado de la parte táctica operativa, ¿no?, de la cual implica la red de distribución en sí, pero sin embargo, debido a que el impacto del diseño de la red no va a ser un impacto inmediato, sino un impacto a largo plazo, vale tener muy en cuenta cuál es la estrategia de la organización y qué es lo que le espera a la empresa para los años venideros. Antes de que iniciemos el estudio debemos saber cuánto pretende crecer, por ejemplo, el negocio cada año, ¿no? Para poder determinar, como les decía hace un instante, si la cantidad de puntos de distribución que tenemos va a ser suficiente, ¿no? De repente estamos subestimando nuestra capacidad o nuestra inversión, o en todo caso, por el lado contrario,
estamos sobrevalorando nuestra inversión de repente, en qué categorías va a apuntar el negocio, a qué canales de distribución va a apuntar y si vamos a adquirir de repente cada año un nuevo rubro de negocio. Si se espera aumentar de repente también en cuanto a la participación del mercado, a la penetración hacia nuevos mercados o la consecución de nuevos clientes, también es importante determinarlo y si incluso también se alcanzará o se incrementará un mayor alcance geográfico en las zonas de impacto, ¿no? Todas esas decisiones afectan de por sí la cuestión elemental de rediseñar o diseñar una red de distribución. Otro punto importante también es la estrategia go-to-market, ¿no? Es importante decir que esto nos puede llevar a determinar cuál va a ser nuestro nivel de servicio con claridad, ¿no? Cuál va a ser también la frecuencia de atención a nuestros clientes y cuáles pueden ser de manera común los tamaños de las entregas a utilizar, ¿no? Esto de por sí nos va a hablar de un tema de capacidad básicamente para saber cuán capaces somos de atender a un determinado mercado. Entre otros factores, esto define la estrategia go-to-market, ¿no? Y que afecta realmente el diseño de la red de distribución. Esto es importante también al momento de recordar que el enfoque está o debe estar orientado al mercado, ¿no? Porque el cumplimiento de las promesas con clientes, las promesas con proveedores, debe ser tomado con hilo fino. ¿Para qué? Para que puedan ser medidos luego como indicadores de nivel de servicio para ambos lados de la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces también otro elemento de decisión importante a la hora de diseñar una red son los costos logísticos y las inversiones, ¿no? Inversiones y costos logísticos orientados desde el punto de vista del almacenamiento, del transporte o la transportación, de la distribución de materiales y productos y las inversiones asociadas a todos estos elementos, ¿no? Cumplir con los requerimientos que nosotros hemos planteado como estrategia de negocio, ¿no? O sea, va a estar ligado directamente a cuál es nuestra estrategia de negocio, ¿no? Lo que implica de por sí la posibilidad de que podamos elaborar un modelo de simulación que nos ayude a determinar si estamos dentro de los márgenes que nuestro mismo planeamiento haya determinado, ¿no? Es importante, obviamente, también determinar ubicaciones en la red para lograr los objetivos planificados, ¿no? Se requiere también estimar el capital necesario para implementar centros de distribución, las líneas de transporte o las rutas, entre otras cuestiones que al final lo único que van a llevarnos a lograr es un óptimo nivel de servicio al cliente, ¿no? Esto implica, obviamente, tener muy claro y definido todos los elementos del costo logístico a considerar, que tengamos un mapa de por sí donde podamos haber identificado con claridad cuáles son los costos asociados a cada uno de los elementos de nuestra logística. Y bueno, finalmente otro elemento importante también de decisión es el route to market, ¿sí? Esto, ¿en qué sentido? Tomando en consideración los tres elementos anteriores, ¿no? Los modelos que podamos utilizar nos van a permitir diseñar una red que esté alineada con la estrategia, que atienda nuestra estrategia en función al mercado y que optimice las cuestiones de costo, de inversión, ¿no? En ese sentido, el diseño se traduce en la definición de los flujos, ¿no? De estos flujos de materiales o de productos de diferentes destinos y de diferentes orígenes, los centros de distribución necesarios, ¿no? Las agencias también de repente que vayamos a necesitar, modos de transporte y roles de los puntos de cada uno de los que hayamos implementado o hayamos planeado implementar en nuestra parte de diseño en la red, ¿no? Cuando se evalúan los costos logísticos, se debe considerar la combinación de los elementos que permitan satisfacer el nivel de servicio básicamente, ¿no? En la estrategia go-to-market y que realicen una minimización del costo total
de todo, ¿no? Un costo logístico total que no necesariamente esté relacionado a un solo componente de la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces estos cuatro elementos van a ser determinantes a la hora de diseñar nuestra red de distribución. ¿Sí? Y bueno, si hablábamos de elementos de decisión, que son criterios generales que nosotros debemos tener en cuenta, que están asociados directamente a el planeamiento o el diseño de una red de distribución, también debemos hablar de variables puntuales que afectan el diseño de las redes de distribución. Y estas variables son exclusivas de redes de distribución, ¿no? Estas variables no las vamos a encontrar así en el mismo nivel en otros elementos de la gestión de la cadena de suministros. En ese sentido, vamos a explicar brevemente cada uno de ellos, ¿no? La principal variable, y es una variable que va a estar involucrada en todos los procesos de negocio de la cadena de suministros, es el nivel de servicio. ¿Cuál es nuestro tiempo de respuesta a los diferentes canales o clientes, tanto de materia prima o de producto, dependiendo cuál sea nuestra posición en la cadena de suministros? Otra variable importante es la demanda, ¿no? Que muchas veces suele tener un comportamiento atípico y bueno, salvo rubros ya que se han establecido dentro del mercado, que ya tienen un comportamiento marcado a través del tiempo, ¿no? Entonces, la demanda, además de los niveles de cobertura actual y futura, ¿no? Del negocio en el que estemos involucrados, va a ser una variable importantísima a la hora de hablar del diseño de las redes. Los costos, ¿no? La estructura de costos para la operación y para el transporte son importantísimos, ¿no? Para el diseño de las redes. Los riesgos asociados, ya hemos hablado mucho en un capítulo de riesgos asociados a la cadena de suministros, y en particular acá estamos hablando de los riesgos asociados a las redes de distribución, pero que sin duda alguna constituyen parte elemental de la cadena de suministros, ¿no? Sin distribución, sin transporte, no existiría cadena de suministros como tal. Entonces, al momento de hablar de riesgos, hay que poder identificar las restricciones que pueden afectar el flujo actual o a futuro de materiales o productos. La ubicación de los proveedores, tanto de materia prima o de productos, es importante tener en cuenta también. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones sean las más adecuadas al momento de establecer negociaciones con estos señores. ¿Sí? Otro elemento, una variable adicional también es la manipulación, el nivel de manipuleo que deben tener los materiales que nosotros vayamos a trasladar, los materiales o productos. Y esto básicamente centrado también en que existen productos que requieren de un mayor nivel de cuidado a la hora de manejar productos, ¿no? En caso de alimentos perecibles, refrigerados, ¿no? Es importante tener en cuenta la variable de manipulación. Y la comunicación también, porque esto está asociado a la ubicación de los proveedores, los riesgos inherentes también a esto, y obviamente la dificultad o la complejidad de las rutas de comunicación puede incluso estar vinculada con el nivel de costos del servicio de transporte, ¿no? Acá hablamos principalmente de infraestructura para la comunicación, carreteras y todo eso, y también infraestructura digital, ¿no? Que es básicamente para la comunicación en cuanto al flujo de la información que se requiere para una adecuada gestión de la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces, finalmente les debo hablar también sobre los beneficios de establecer una óptima red de distribución. Los diseños o rediseños de las redes permiten que el costo logístico total se optimice, ¿no? Y si está de repente, estamos en un escenario donde el costo es alto, podamos apuntar a reducir o a generar ahorros en este costo logístico. Mejorar de por sí los niveles de servicio, que es una clave importante de todo lo que es gestión de la cadena de abastecimiento, de la cadena de suministro, y también la capacidad de respuesta para nuestros clientes, ¿no? Si, así sean nosotros como proveedores de materia prima o como proveedores de algún producto terminado, ¿no? Entonces, la capacidad de respuesta es importante para mantener los niveles de satisfacción y obviamente el nivel de servicio también. Entonces,
hablamos de beneficios puntuales, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a un caso en que se pueda conseguir incremento de los ingresos, esto va a ser debido a un mejor servicio al cliente y el que existe una disponibilidad permanente de productos. ¿Cómo mantengo yo una disponibilidad permanente de los productos? Cuando mi red de distribución sea lo suficientemente óptima para poder contar con producto o con materiales en el lugar y el momento indicado. Eso va a permitir que yo atienda de mejor manera a mis clientes. Si nosotros planteamos también otro beneficio con respecto al ahorro en los costos logísticos, estos se van a dar en la medida que podamos reducir los costos por renegociar de repente los servicios de transporte, ¿no? Si nosotros reafinamos nuestra red de distribución, vamos a poder de repente conseguir otras vías de transporte, otros medios que podamos utilizar, de repente mayor nivel de competencia entre los que ofrecen sus servicios y entre ellos poder elegir el que más nos convenga. Otro elemento importante en los beneficios puede ser el ahorro en los inventarios. Al nosotros tener proveedores de transporte más finos, con mayor confiabilidad, entonces el valor de nuestros inventarios que nosotros debamos mantener sin correr el riesgo de entrar en un quiebre de stock va a reducirse de manera considerable. No digamos pues que nos vamos a limitar a tener solamente lo estrictamente necesario, pero sí podemos encontrar un ahorro en la reducción de los inventarios en tránsito, básicamente, ¿sí? Finalmente, otro último beneficio puede ser la reducción de los activos, porque hablábamos bien de que uno de los puntos de decisión es el nivel de inversión que nosotros podamos tener en nuestras redes de distribución, y en activos pues es un elemento bastante consumidor de costos o de inversión si hablamos de transporte o de distribución de productos y materiales, ¿no? La distribución o la disminución, perdón, de las inversiones en activos se puede dar tras la entrega de repente de esta parte del proceso de distribución a un tercero, ¿no? Entonces nosotros, si necesitamos mayores equipos, mayor número de vehículos, no necesitamos comprarlo de repente. Tercerizando con una empresa, ellos se van a encargar, ellos van a tener que disponer de su capacidad de atención para que cumplan con nuestros planes de distribución. Bien, hasta aquí ya hemos finalizado con el tema de diseño de redes de distribución. Nos vemos. Chao.